El día de hoy hablaremos de León de Grell, en una carta controvertida que le fue enviada al Papa Juan Pablo II. La carta fue escrita el 20 de mayo de 1979, cuando León de Grell estaba en el exilio, para ser más específicos, en España. Hoy haremos una narración literal de lo que se escribe en esa carta. La carta comienza de la siguiente manera. Muy Santo Padre, yo soy León de Grell, jefe del rexismo belga, antes de la Segunda Guerra Mundial, y durante esta, el comandante de los voluntariados belga del Frente del Este, luchando en la 28ª División de las Waffen SS Wallonie. Ciertamente, esto no es una recomendación a los ojos de la gente, pero yo soy católico como usted y me creo por este hecho autorizado a escribiros, como a un hermano en la fe. He aquí de qué se trata. La prensa anuncia que con motivo de vuestro próximo viaje a Polonia entre el 2 y 12 de junio de 1979, va a celebrar la misa con todos los obispos polacos en el antiguo campo de concentración de Auschwitz. Yo encuentro, os lo digo de antemano, muy edificante que se rece por los muertos, sean cuales sean y donde sea, incluso delante de un horno de crematorios flamantes, de ladrillos refractarios inmaculados. Pero me asaltan ciertas aprensiones a pesar de todo. Esta condición aparece sin cesar y es humano en vuestro comportamiento pontificial. Si os impresiona fuertemente viejo resentimiento de patriota que participó de lleno en su juventud en un duro conflicto bélico, podríais estar tentado de tomar partido una vez hecho papa. En disputas temporales que la historia no ha esclarecido aún suficientemente. ¿Cuáles fueron las responsabilidades exactas de los diversos beligerantes en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el papel de ciertos provocadores? Vuestro presidente del Consejo de Ministros, el coronel Beck, que todo el mundo sabe que era un personaje bastante sospechoso, ¿se comportó acaso en 1939 con toda la ponderación deseada? ¿No rechazó con demasiada soberbia ciertas posibilidades de entendimiento? ¿Y después, la guerra fue verdaderamente tal como se ha dicho? ¿Cuáles fueron las faltas e incluso los crímenes de unos y otros? Se han sopesado siempre con objetividad las intenciones. No se ha desvirtuado a la ligera o con mala fe. Porque la propaganda lo reclamaba, la doctrina del adversario atribuyéndole unos proyectos y endosándole unos actos cuya realidad pueden estar sujeta a numerosas dudas. A pesar de que la Iglesia siempre esté mucho mejor informada que nadie, a través de 2000 años de circunspección ha evitado siempre las posturas precipitadas. Y ha preferido juzgar siempre sobre hechos probados, con calma, después de que el tiempo ha separado el grano de la cizaña. Los furores y las pasiones. Especialmente la Iglesia siempre se distinguió por una moderación extrema a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Siempre se guardó cuidadosamente de propagar locas elucubraciones que corrían entonces. Muy Santo Padre, sobre vuestro suelo patrio, en Auschwitz particularmente afectado, quizás por ciertas visiones incompletas y partidarias del pasado, ¿va usted simplemente a rezar? Temo sobre todo que vuestros rezos e incluso vuestra simple presencia en estos lugares sean inmediatamente desvirtuados de su sentido profundo y sean utilizados por propagandistas sin escrúpulos que los harán servir escudándose en vos para las campañas de odio a base de falsedades que emponzoñan todo el asunto de Auschwitz desde más de un cuarto de siglo. Sí, falsedades. Después de 1945, abusando de la psicosis colectiva que a base de habladurías incontroladas había trastornado a numerosos deportados de la Segunda Guerra Mundial. La leyenda de las exterminaciones masivas de Auschwitz ha alcanzado al mundo entero. Se han repetido en millares de libros incontables mentiras, con una rabia cada vez más obstinada.
se les ha reeditado en colores en películas apocalípticas que flagean furiosamente. No solo la verdad y la verosimilitud, sino incluso el buen sentido, la aritmética más elemental y hasta los mismos hechos. Usted, muy santo padre, fue, según se dice, un resistente a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, con los riesgos físicos que comporta un combate contrario a las leyes internacionales. Ciertas personas añaden que usted estuvo internado en Auschwitz como tantos otros. Usted ha salido de allí, ya que usted es actualmente papa, un papa que con toda evidencia no huele demasiado al famoso gas Ciclón B. Su santidad, que ha vivido en estos lugares, debe saber, mejor que cualquier otro, que esos gaseamientos masivos nunca fueron realidad. Como testigo de excepción, ha visto personalmente efectuar una sola de estas grandes masacres colectivas. Han repetido una y otra vez por propagandistas sectarios. Ciertamente se sufrió en Auschwitz. En otras palabras también, todas las guerras son crueles. Los centenares de miles de mujeres y niños atrozmente carbonizados por orden directa de los jefes de Estado aliados en Dresde, Hamburgo, Hiroshima y Nagasaki, tuvieron unos padecimientos muchos más horribles que los sufridos por deportados políticos o los resistentes. Objetores de conciencia, anormales sexuales o criminales de derecho común, que padecían y a veces morían en los campos de concentración del Tercer Reich. El otorgamiento les devoraba, el hundimiento moral eliminaba las fuerzas de resistencia de las almas menos templadas, las crueldades de ciertos guardianes desnaturalizados, alemanes y más a menudo no alemanes, de los capos y otros deportados convertidos en verdugos de sus compañeros. Se sumaban a la amargura de una promiscuidad multitudinaria, ampliadas aún más por los fabulosos bombardeos que destrozaban las líneas de ferrocarril y las carreteras. Enviaban a pique a los barcos cargados de presos, como ocurrió en Lübeck. Estas operaciones aéreas masivas destruían las redes eléctricas, los conductos y depósitos de agua, cortaban todo abastecimiento, imponían por doquier el hambre, hacían imposible todo transporte de evacuados. Las 2/3 partes de deportados muertos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial perecieron entonces víctimas del tifus, de la disentería, de hambre, de las esperas interminables sobre las trituradas vías de comunicación. Las cifras oficiales lo establecen. En Dachau, por ejemplo, según las mismas estadísticas del Comité Internacional, murieron en enero de 1944 54 deportados, en febrero de 1944 101, pero en el mes de enero de 1945 murieron 2.888 y en febrero de 1945 murieron 3.977. Sobre el total de 35.613 deportados muertos en este campo, de 1940 a 1945. 19.926 fallecieron durante los últimos 7 meses de hostilidades, y queda demostrado que el terrorismo aéreo aliado no tenía ya ninguna utilidad militar, pues la victoria de los aliados al principio de 1945 ya estaba totalmente asegurada, y por tanto ya no era necesario de ningún modo dicho terrorismo aéreo aliado. Sin esta loca y brutal trituración a ciegas, millares de internados hubiesen sobrevivido, en lugar de convertirse entre abril y mayo de 1945 en macabros objetos de exposición, alrededor de los cuales bullían manadas de necrófilos, de la prensa y del cine, aviados de fotos y películas con ángulos y vistas sensacionales, y de un rendimiento comercial asegurado. Unos documentos visuales cuidadosa y previamente retocados, sobrecargados, deformados y generadores de crecientes odios. Estos correveidieles de la información hubiesen podido también tomar kilómetros de fotografías similares de cadáveres de mujeres y niños alemanes, 100 veces más numerosos, muertos exactamente de la misma manera,
de hambre, de frío o ametrallados, sobre los mismos helados vagones al descubierto y sobre los mismos caminos ensangrentados. Pero estas fotos, igual que las de la inmensa exterminación de las ciudades alemanes, que nos descubrirían 600.000 cadáveres, ya se guardarían bien de darlas a conocer. Hubiesen podido turbar los ánimos y sobre todo templar los odios. Y la verdad es que el tifus, la disentería, el hambre, los continuos ametrallamientos aéreos golpeaban indistintamente en 1945, tanto a los deportados como a extranjeros y como a la propia población civil del Reich, todos atrapados por unas abominaciones propias del fin del mundo. Por lo demás, muy santo padre, en lo que se refiere a una voluntad formal de genocidio, ningún documento ha podido aportar la menor prueba oficial de ello, desde hace más de 30 años, muy especialmente en lo que concierne a la pretendida cremación en Auschwitz de millones de judíos en fantasmales cámara de gas de Ciclón B. Las afirmaciones lanzadas y constantemente repetidas desde hace tantos años es una fabulosa campaña, no resisten a un examen científico serio. Es descabellado imaginar y sobre todo pretender que se hubiera podido gasear en Auschwitz 24.000 personas por día, en grupos de 3.000 en una sala de 400 metros cúbicos, y menos aún 700 u 800 en unos locales de 25 metros cuadrados, de 1.90 metros de altura, como se ha pretendido. 25 metros cuadrados a lo que es lo mismo la superficie de un dormitorio. ¿Usted, Santo Padre, lograría meter 700 u 800 personas en vuestro dormitorio? Esto hace a 30 personas por cada metro cuadrado. Un metro cuadrado con 1.90 de altura. ¿Es una cabina telefónica? Su santidad sería capaz de apilar a 30 personas en una cabina telefónica de la Plaza de San Pedro o del Gran Seminario de Varsovia, o en una simple ducha. Pero si el milagro de los 30 cuerpos plantados como espárragos en una cabina telefónica, un segundo milagro tenía que haberse producido inmediatamente, pues las 3.000 personas, el equivalente de otros regimientos, hacinadas tan fanásticamente en la habitación de Auschwitz, o de las 700 u 800 personas apertujadas en Belzec, a razón de 30 ocupantes por metro cuadrado, hubiesen perecido casi al instante, asfixiadas por carencia de oxígeno. No hubieran hecho falta las cámaras de gas, todos habrían dejado de respirar, incluso antes de que el gas entrara en la sala. ¿Y cómo se hacía esto último? Por hendiduras, por agujeros, por chimeneas, bajo forma de aire caliente, con vapor virtiéndolo sobre el suelo. Cada uno cuenta lo contrario del otro. El Ciclón B no hubiera alcanzado más que a cadáveres, no hubiese presentado la menor utilidad. Y bueno, mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima.